Con la venia. La voz de la resistencia. Se afirma, y con razón, que es más difícil reformar una Constitución que cambiar el contenido de las otras normas. Se debe a que desde la Segunda Guerra Mundial se ha considerado que adoptar una Constitución y reformarla deben ser realizadas con el mayor consenso posible. Muchos de los Estados miembros de la Unión Europea tienen un sistema de reforma constitucional que es muy parecido al que establece la Constitución española en el artículo 167 de reforma ordinaria y el artículo 168 de reforma agravada. Para los que quieren modificar los elementos básicos de la Constitución, por ejemplo, la monarquía parlamentaria, unidad de la nación española, bandera oficial, lenguas oficiales, que quieren suprimir las autonomías, modificar los derechos fundamentales básicos, etc., que sepan que debe hacerse siguiendo el artículo 168 de la Constitución, el de reforma agravada. El resto de materias pueden ser reformadas por la vía de la reforma ordinaria. La reforma agravada implica la aprobación con el voto afirmativo de 2/3 de las Cortes, es decir, 233 diputados y 176 senadores, disolución inmediata de las Cortes, elecciones generales y aprobación definitiva de la reforma por los nuevos diputados y senadores salidos de las elecciones, siempre por mayoría de 2/3. Además, exige referéndum al conjunto del pueblo español. La iniciativa de la reforma puede corresponder al Gobierno, al Congreso, al Senado y a los parlamentos autonómicos. No puede una sola fuerza política realizar la propuesta de modificación, excepto el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros. En el caso del Congreso, su reglamento dispone que la propuesta deberá ser suscrita por 2 grupos parlamentarios o por 1/5 parte de los diputados y se tramitará como proposición de ley. En el caso del Senado, también según su reglamento, la iniciativa tiene que estar firmada por 50 senadores que no pertenezcan a un mismo grupo parlamentario. Si la propuesta proviene de un parlamento autonómico, se tramitarán como las proposiciones de ley, con la singularidad de que una delegación del mismo podrá defender la propuesta ante el Pleno del Congreso. Todas estas disposiciones sobre cómo modificar la Constitución representan el consenso fraguado durante la transición. Ese consenso no solo alcanzó a los grandes partidos, sino que se extendió a otras fuerzas políticas como el Partido Comunista o los nacionalismos periféricos para integrarlas en el sistema democrático. Por ello, porque el consenso es necesario, no podemos dejar que la reforma constitucional sea bandera de nadie, pues ha de serlo del mayor número de representantes políticos y de la gran mayoría de los ciudadanos, respetando siempre los procedimientos acordados. No es el procedimiento lo que impide la reforma, sino de la falta de acuerdo político para realizarla. El resto de países que tienen un procedimiento similar lo han aplicado para realizar reformas en múltiples ocasiones. Así que de lo que se trata es de regresar a ese consenso, a los grandes acuerdos, para mejorar el sistema constitucional, no para vulnerarlo o simplemente cargárselo. Listo para sentencia.